8 de la noche con 1 minuto tiempo del centro de México de este domingo 24 de marzo de 2024. Miren, 24 de marzo del 24. Es domingo de Lobo, como todos los domingos, como cada fin de semana. Después de tomarnos un descanso por el puente de Benito Juárez, aunque el día de Benito Juárez se celebra el 21 de marzo, bueno, pues se recorre al lunes anterior o posterior, según caiga en el calendario, porque así se determinó hace varios años que algunos festivos se recorran al lunes que sigue o al anterior, según corresponda. Bueno, y bueno, hoy es Domingo de Ramos, hoy empieza la Semana Santa o Semana Mayor, como se le conoce en el mundo cristiano, América y Europa y otros países donde se practica la religión católica o evangélica, donde se adora a Jesucristo y demás. Bueno, pues esta semana que acaba de terminar fue un poquito movida, tuvo varios eventos. Después del 8M, que se conmemoró o se recordó la semana antepasada, antes de que nos fuéramos de puente, eh, uno de los eventos que llamó mi atención fue la propuesta de las autoridades de la jefatura del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, en torno a que algunas calles de la Ciudad de México que llevan nombres de personas de sexo masculino sean cambiados por nombres de mujeres, mujeres famosas, heroínas, así se denominan, así las denominaron ellos, en la Ciudad de México, y que la Ciudad de México se denomine la ciudad de las heroínas. Eh, es una idea que ha tenido esta administración, aunque ya Claudia Sheinbaum no sea jefa de gobierno, está Martí Batres, pero bueno, son del mismo partido y de la misma idea, de cambiar el nombre a las calles o a las avenidas o a las plazas públicas en función de la idea de, em, bueno, por ejemplo, de la calzada México-Tenochtitlan, que ahora, que antes se llamaba Puente de Alvarado, para quitar el nombre de alguien que era español y que toda esta cuestión de, de, de la cultura prehispánica, retomarla, cambiarle el nombre a la estación del metro Zócalo por Zócalo Tenochtitlan, intentar cambiar el nombre de la estación Indios Verdes porque puede ser, este, ¿cómo se dice?, ofensivo la palabra indio. Y bueno, también lo de quitar la estatua de Colón y poner a la estatua esta de, ¿cómo se llama?, de la Amahac, y llamarle la glorieta de las mujeres o algo así. Y bueno, el gobierno está en esa tónica, ¿no? De cambiar las, la nomenclatura de las calles. Y ahora, en función de las mujeres, aprovechando el contexto, el marco del Día de la Mujer. Y bueno, rápidamente les voy a comentar. Yo pienso, es mi idea muy particular, digo, si le quieren poner el nombre a todas las calles de la Ciudad de México de mujeres heroínas o mujeres famosas, o de hombres famosos o de hombres célebres, es lo de menos. Y les voy a decir por qué, porque de la misma manera en que hice mi comentario en función de que le pueden cambiar el nombre a las plazas, a las estaciones del metro, a las avenidas, por nombres indígenas y quitarlo español, pues eso no cambia la situación de los pueblos indígenas. Cambiarle el nombre al instituto indigenista de los pueblos originarios no cambia en nada, porque la situación de esos pueblos sigue siendo la misma. Le puedan cambiar el nombre a 20 calles o a 50 calles de la Ciudad de México o de las diferentes ciudades de la República Mexicana. La situación de los pueblos originarios o pueblos indígenas es la misma, no cambia porque los tienen olvidados. El que le cambien el nombre a las calles de la Ciudad de México
a las avenidas, a una plaza pública, le quiten el nombre de un hombre y le pongan el nombre de una mujer, no va a beneficiar en nada a las mujeres. ¿Por qué? Porque siguen siendo eh, maltratadas, siguen siendo asesinadas, siguen siendo ignoradas, no se les atiende en sus peticiones, siguen siendo, o sea, de nada sirve. A mí, sinceramente, me causa, no sé, no encuentro el adjetivo calificativo para decir qué es lo que me causa, porque el cambiarle el nombre a una calle, a una plaza pública por el motivo que sea realmente significativo y es una manera de tratar de llamar la atención de la gente y de decir, ah, pues sí, qué bueno, ¿no? Se están preocupando por las mujeres. No, la verdadera preocupación por las mujeres sería que se respetaran sus derechos, que se les tomara en cuenta, que disminuyeran los homicidios, los feminicidios, que disminuyera la violencia de género contra las mujeres, porque también hay una violencia de género contra los hombres y de eso vamos a platicar en otro momento, pero insisto, esto de cambiar el nombre a las calles o a las plazas públicas o a las avenidas, lo pueden hacer en cualquier parte de la Ciudad de México, en cualquier ciudad de la República Mexicana, a cientos de calles si quieren, pero mientras la situación de las mujeres no cambie, pues de nada sirve. Perdón, pero pues de nada sirve. Y bueno, otra de las cosas que llamó mi atención esta semana, bueno, la semana pasada, es que mientras estábamos en el puente del día de Benito Juárez, muy anticipado, porque el puente fue 16, 17 y 18 de marzo, se llevó a cabo el debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Salomón Chertorivsky y eh, Taboada. Se me olvida su nombre de pila, no sé por qué. Pero bueno, no voy a comentar acerca de quién ganó, quién estuvo mejor, etcétera, no, porque realmente no puedo opinar porque no lo vi, porque yo estaba fuera de México, pero sí escuché yo las noticias y sí escuché al día siguiente los comentarios que se hicieron por parte de los medios de comunicación, en los periódicos y demás. Y saben que yo considero que es muy lamentable que en los debates, ¿qué es un debate? Un debate es un intercambio de ideas y un intercambio de propuestas, donde yo, porque así lo aprendí, así me lo enseñaron en el CCH, porque tengo educación de CCH, se los he comentado en algún momento, cuando yo estoy en un debate, yo presento una idea o presento una propuesta y tengo que defenderla con argumentos sólidos. Y la otra persona me debe de tratar de decirme, estás mal, no estás mal, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eh, señalarme por qué no está de acuerdo o por qué sí está de acuerdo, cuando en este caso eran tres. Y hay que recordar, se los he dicho en varias ocasiones en este espacio, la Ciudad de México, después de la presidencia de la República, es el cargo con mayor responsabilidad que puede haber en la República Mexicana, porque la Ciudad de México no es cualquier cosa, es una ciudad que está conurbada con varios municipios del Estado de México y que tiene problemas de transporte de basura, de agua, de contaminación, de vialidad, de, ¿cómo se llama? De mercados, bueno, de alimentación, de muchísimas cosas, de inseguridad, de drenaje, no sé, lo que yo les pueda enumerar se queda corto porque es una ciudad muy grande, muy conflictiva y porque mucha gente que vivimos en el Estado de México confluimos en la semana y los fines de semana también a la Ciudad de México a trabajar, a comprar, a estudiar o a cualquier cosa, incluso para la diversión, porque la mayor parte de centros de entretenimiento, centros nocturnos, teatros, cines, plazas comerciales,
estadios y todo, se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, bueno, es el lugar que agrupa todo lo necesario para la existencia de todos los que vivimos en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Y entonces no es un paquete fácil. Yo considero que que los debates deberían de ser, y desgraciadamente nos podemos dar cuenta que para la cuestión de la presidencia también es lo mismo, y esto no es exclusivo de ahora. Eso sucede eh, desde que se comenzaron a hacer los debates a finales de los noventas, pero se ha acentuado más con el paso del tiempo y sobre todo en esta administración. Bueno, en los últimos 10 años, 15 años tal vez, donde eh, lejos de presentar propuestas, Santiago Taboada, ya me acordé, lejos de presentar propuestas por parte de Santiago Taboada o de Clara Brugada, porque Salomón Chertorivsky, bueno, él tiene una idea distinta, él simplemente está en contra del PRI y del PAN y todo eso. Y bueno, no tiene tanta, aunque es una persona muy preparada, porque él estudió cosas muy importantes, fue secretario de salud un año más o menos, salud federal. Yo tuve ocasión de conocerlo físicamente y personalmente, y es joven además, y joven en relación con el ejecutivo actual y en relación con otros presidentes que ha habido en el México. Pero, este, pero bueno, la pelea básicamente está entre Clara Brugada y Santiago Taboada. Y lejos de presentar propuestas para mejorar la Ciudad de México, en este primer debate lo que hubo fue, pues es que tú tienes una casa que compraste en 300 pesos, pero tú tienes negocios, pero como vulgarmente se dice, sacar los trapitos al sol y tratar de demostrarle a la gente quién es más peor, por llamarlo de alguna manera, perdónenme por la expresión, quién es el más peor, ¿ah? y quién es el menos peor. Y no se trata de eso. Los debates no son para sacarle los trapitos al sol al oponente, es precisamente para demostrarle a la gente cuáles son las propuestas que yo como candidato tengo para mejorar la vida en la Ciudad de México y los que confluyen a ella como candidato si es que llego al cargo. Pero, pues aquí se trata de echarle tierra al oponente, ¿no? O sea, voten por mí porque ella es peor que yo. O voten por mí porque él es peor que yo. Porque, dijera mi abuela, que era una mujer muy sabia, el verde, cuando llega al poder, se pone negro, el azul se pone negro, el rojo se pone negro, el amarillo se pone negro y al final todos terminan siendo negros. Porque, se los comenté la última vez, el poder cambia a la gente. Y bueno, pues qué lamentable es que lejos de escuchar propuestas para el mejoramiento de la vida de los ciudadanos en la Ciudad de México, de los pobladores de la Ciudad de México, porque quien gobierna la Ciudad de México no lo hace nada más para quienes habitan en la Ciudad de México, sino también para quienes trabajan o estudian en la Ciudad de México, porque si un edificio donde yo trabajo no está construido o no tiene las condiciones necesarias para que yo pueda trabajar ahí con seguridad, pues viene un sismo y se cae y pues entonces a mí también me afecta, aunque yo no viva en la Ciudad de México, porque si yo tengo que utilizar el transporte público y este no es eficiente, pues entonces me está perjudicando, aunque yo no viva en la Ciudad de México. Entonces, no es nada más el que va a gobernar la Ciudad de México para los habitantes de la Ciudad de México, sino para todos los que confluyen en ella. Entonces, aquí la cuestión es que es muy lamentable que lejos de presentar propuestas firmes y propuestas realistas, porque también no se trata de decir que, ay, bueno, pues se va
si llegan a la gobernatura de la Ciudad de México, pues entonces todo va a ser felicidad y va a ser una nueva ciudad y entonces el periférico ya no se va a saturar y entonces ya no se va a inundar nada, ¿no? Hay que trabajar muy duro y la ciudadanía tiene que colaborar también, pero no se vale y qué lamentable es que tengan que atacarse unos a otros, uno a otro o una a otro y otro a una para poder ganar votos. Hay otro debate que se va a llevar a cabo, creo que en mayo o abril, no estoy muy seguro, pero pues ojalá que cambien la tónica y ojalá que dejen de utilizar estas, ahora sí que como dijeran por ahí, ¿no? Los trapos sucios que cada quien tiene en su casa y que dejen de balconearse y se pongan a presentar propuestas realistas para el mejoramiento de la Ciudad de México. Y bueno, al día siguiente se conmemoró el, el aniversario, aquí sí es aniversario de la expropiación petrolera que se llevó a cabo en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, 18 de marzo de 1938. Son 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018, 80 um, 86 años de la expropiación petrolera. Y bueno, el contexto de la expropiación petrolera el mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba el petróleo en el mundo eh, para los países industrializados y bueno, pues los yacimientos que estaban de aquel lado, pues no se podía. Este, había muchas empresas en México extranjeras que estaban explotando el petróleo mexicano. Y bueno, pues hay una película que está filmada creo que en los 60 y que se llama La Rosa Blanca, que habla de este detalle de es una película mexicana que está, búsquenla en alguna de las plataformas, debe de estar por ahí. Eh, donde se nos explica a grandes rasgos cómo era esta cuestión de la explotación, del manejo del petróleo por las empresas privadas norteamericanas y cómo llega eh, se llega a la expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas. Y el petróleo, bueno, pues fue durante muchísimo tiempo, durante décadas, fue la base de la economía, tomando en consideración que nuestra economía era cerrada y que no se permitía importar nada, es decir, comprar nada al extranjero, y que solamente se consumía lo que se producía en México. Y bueno, pues tampoco se exportaba. Como era economía cerrada, ni entraba ni salía nada. El petróleo fue factor fundamental para la economía mexicana hasta la década de los 80, cuando se descubren estos yacimientos petroleros que hacen que López Portillo, eh, pues, diga, ya somos ricos y nos vamos a ir para arriba porque tenemos mucho petróleo y los precios del petróleo están muy elevados y entonces cada vez que se hace el presupuesto de egresos de la federación y la ley de ingresos, en la ley de ingresos se contempla de cuánto dinero se va a obtener a través de la recaudación fiscal, cuánto dinero se va a obtener a través de las cuotas que pagan los empresarios al Seguro Social y así por el estilo, y cuánto dinero se va a obtener de la venta de petróleo. México no es parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por eso el precio por barril, un barril es ese botezote grandote que no sé cuántos litros de petróleo le caben, este, siempre está por debajo del precio que pone la Organización de Países Exportadores de Petróleo, denominada OPEP por sus siglas. ¿Qué pasa? Que si el barril de petróleo para los países afiliados a la OPEP cuesta $15, bueno, pues México lo tiene que vender en menos, en $13, por decir algo, ¿no? Eso también no sé quién lo fija, pero aquí hay una situación muy importante. Entonces,
Bueno, pues en función de la producción petrolera que se pretende obtener el siguiente año, se hace un cálculo de cuánto dinero se va a obtener en dólares para el el erario nacional, es decir, para que de ahí se tome dinero para el presupuesto de egresos de la federación y se puedan construir hospitales, escuelas, caminos, los programas sociales que no son exclusivos de este sexenio ni de otros. Los programas sociales han existido desde siempre, como por ejemplo lo que ahora es Liconza, que era de Segalmex, antes eran las lecherías de la Conasupo o las lecherías de Semsa que han existido desde los años 40. Ese fue el primer programa social que se llevó a cabo en México. Y otros programas sociales que impulsó el Miguel, López Portillo, como fue el Sistema Alimentario Mexicano, como fue Ecoplamarc, que era un programa social que fue cambiando y derivando a lo que hoy se llama bienestar. O sea, ese programa del bienestar no es, después vamos a platicar de eso, no surgió ahora. Se llamó Coplamar en los 70s, 80s, después cambió a Solidaridad con Salinas de Gortari, después se llamó Prospera, después Oportunidades y ahora se llama Bienestar, pero es el mismo programa, la misma serie de programas sociales, ¿no? Había un programa precisamente para incorporar, cuando no había seguro popular, para incorporar a la gente que vivía en zonas rurales y que no tenía acceso a los servicios de salud este, de los servicios de salud porque no era afiliado a lo que se denominaba el IMSS Coplamar, que ustedes pueden buscar información en internet también, si no me quieren creer, pues ahí está, ahí lo pueden buscar. Yo tengo información y después se las voy a compartir. Porque este gobierno no descubrió el hilo negro con bienestar, ¿no? Ecoplamar es el antecedente desde los años 70 de esto. Bueno, el chiste es que aquí se genera la expectativa de, bueno, pues es que tenemos muchos yacimientos de petróleo, el petróleo está muy caro en el mundo y entonces nosotros vamos a vender, vamos a tener mucho dinero por la venta del petróleo, porque eso sí se vendía al extranjero. Y Pemex, pues se construyó esa torresota que está allá por Marina Nacional, esa torresota en los 80s, en 1982, un complejo de oficinas de Pemex, la famosa torre de Pemex, porque había mucho dinero. Y lamentablemente las cosas no fueron como se pensó, porque surgió después de un conflicto que hubo entre Irán y Estados Unidos, donde hubo unos rehenes secuestrados durante mucho tiempo de la embajada norteamericana en Irán. Después hubo una guerra de Irán e Irak, dos países que están juntitos. Y entonces, pues uno era apoyado por la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia, el otro que primero tuvo a sus rehenes a los norteamericanos como rehenes, después Estados Unidos lo apoyó y entonces era el campo de batalla de la Unión Soviética con Estados Unidos en esta guerra fría que existía en los 80s. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues la zona petrolera precisamente del Medio Oriente que se encuentra ahí, en Irán e Irak, se vio afectada. Y eso hizo que los precios del petróleo cayeran. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la economía de México se vino abajo. Y el problema que se ha generado durante mucho tiempo es ese, sustentar la economía de nuestro país en el petróleo. En 2015 a Peña Nieto le pasó lo mismo. Los precios del petróleo bajaron y entonces hubo que hacer recortes presupuestales. Y lo que hacían los gobiernos anteriores con los recortes presupuestales era pues desaparecer secretarías de Estado, desaparecer un montón de cosas, porque además, así como ahorita, muchas cosas eran propiedad del gobierno. Líneas aéreas, cines, teatros, televisoras, empresas de radio, los estudios cinematográficos.
las minas, tiendas de autoservicio, estaban las tiendas del Distrito Federal, las tiendas del ISSSTE, las tiendas del IMSS, las tiendas que eran como centros comerciales, hagan de cuenta como la Bodega Aurrera, que eran de Conasupo, y pues que todo eso lo mantiene el gobierno. Lo que ahora es RTP, que era la Ruta 100, y muchas cosas que eran del gobierno, incluso los bancos. López Portillo expropió los bancos y los bancos se convirtieron en propiedad del gobierno durante alrededor de 10 años, cuando Salinas de Gortari vendió. Telmex era del gobierno, que después lo compró Slim. ¿Qué sucede aquí? Que el petróleo era el avance en la economía. Y los partidos de izquierda siempre estuvieron muy en contra cuando se abrió en épocas de Miguel de la Madrid a finales de los 80 y después con Salinas de Gortari se abrió la economía y empezó esta etapa que se le ha denominado neoliberalismo. Eh, bueno, pues ¿qué pasa? Que el gobierno se deshace de un montón de empresas, menos de Pemex, pero sí le da entrada las, em, a las empresas privadas para la petroquímica, no para la expropiación, porque una cosa es la expropiación, esos pozos que están en el mar allá por Campeche y Tabasco, este, esos son expropiados, sí, son expropiados, son manipulados, las refinerías también, por la empresa Pemex. La petroquímica, que consiste en la fabricación en base al petróleo y de gasolinas, del diésel y de otras cosas, como productos para el maquillaje, las pinturas, los plásticos, perdón, las llantas y demás. Eso, pues, corresponde se le da entrada a las empresas privadas. Y entonces, bueno, pues ahí hubo una gran oposición por parte de la izquierda, era oposición en ese entonces, argumentando que eso atentaba contra la soberanía nacional. En la defensa de la soberanía nacional se ha sostenido a Pemex, aunque ya no sea redituable, aunque sea una empresa que está en quiebra porque ha sido saqueada o por el motivo que ustedes quieran, pero se sigue manteniendo a Pemex como una empresa, como si fuera queriendo sustentar todavía la economía en el petróleo como si fuese la empresa más importante o lo que más importa para el gobierno. Y desgraciadamente o afortunadamente para el mundo, desafortunadamente para México y para Pemex, el mundo cambió y eh, las tecnologías cambiaron. Y la energía limpia, la energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica. En México hubo también energía nuclear, allí había una planta en Laguna Verde, en Veracruz, pero desgraciadamente también hay un problema con la energía nuclear a nivel mundial. Hay mucha inseguridad por el mal manejo de estas plantas nucleares para la generación de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues el petróleo, los hidrocarburos, las gasolinas, en un momento dejan de ser mm, tan importantes porque además también generan gases de efecto invernadero cuando existe la combustión de estos materiales, de estas combustibles, el gas con el que calentamos el agua en la estufa, la gasolina para los coches, el diésel y demás. Y entonces, pues se le da un impulso a la electricidad y a estas energías limpias. Y México sigue todavía utilizando, aunque ya hay coches eléctricos y autobuses eléctricos y transporte eléctrico, sigue utilizando las gasolinas y sigue utilizando el diésel y en lugar de construir, como lo hicieron en Europa o en Estados Unidos, sistemas de tranvías eléctricos que no contaminan y que utilizan esa energía limpia, utilizan el Metrobús, o como en Colombia, como en Brasil y otros países de Sudamérica, porque es más barato,
pero a largo plazo es más costoso porque los autobuses tienen una menor duración que un tranvía. Este, aunque la infraestructura tiene que ser, es más cara, pero bueno, a largo plazo es más costoso y porque este, consumen combustibles fósiles y de alguna manera contaminan. Si ustedes se fijan, los metrobuses tienen un escape, no lo tienen en la parte posterior, porque algunos el motor lo tienen en medio. Entonces el escape está arriba, más o menos a la mitad de un vehículo, y donde se paran en las estaciones, ahí dejan su humito, ahí está humeado. Fíjense bien, aquellos que utilizan el Metrobús o el Mexibús, y se van a dar cuenta de que no les estoy mintiendo, hay humito ahí donde se paran de que contaminan. A lo mejor contaminan en menor grado, no lo puedo saber, pero no soy experto en ello, pero contaminan. Y bueno, en algunas rutas se están utilizando ya vehículos eléctricos, pero bueno, este, pues de todos modos, creo que el tema aquí era, se está impulsando Pemex, se sigue impulsando Pemex, aunque sea una empresa que está en quiebra, necesita mucho dinero para poderse recuperar y necesita inversión privada, pero pues la administración actual no quiere nada que ver, no quiere nada con las empresas privadas, entonces bueno, pues tampoco quiere mucho las energías limpias y por eso se construyó una eh, refinería allá en Tabasco. Y también esto fue motivo de controversia porque eh, la candidata de PRI, PAN y PRD, Xochitl Gálvez, dijo que de llegar a la presidencia, ella cerraría las refinerías de Cadereyta y de Tampico Madero. Ya no está en Tampico, está en Ciudad Madero. Y le hicieron burla, el ejecutivo le hizo burla porque dijo, no hay, no van a cerrar nada porque no hay refinería en Tampico, pero hay que recordar que Tampico y Madero son dos ciudades que pues ya se juntaron, así como casi falta poco para que pase eso la Ciudad de México con Pachuca, pero bueno, hubo esa controversia, el gobernador de Tamaulipas de extracción panista también tuvo reacciones y dijo que no lo iba a permitir. Y bueno, hubo muchas reacciones a favor y otras en contra. Eh, es curioso porque en Monterrey se instaló justamente en este gobierno de Samuel García una planta de Tesla para automóviles eh, eléctricos. Y en contraparte hay una refinería que los gobiernos locales y el gobierno federal se niega a cerrar. O sea, por una parte se autoriza la construcción de una planta de vehículos eléctricos no contaminantes y por otro lado se quiere mantener la refinería con todo lo que conlleva. Es de esas cosas inexplicables, pero bueno. em, y bueno, siguió transcurriendo la semana después del 18 de marzo, que descansamos y retomamos actividades el día martes 19, día en que entró la primavera. Este año no entró ni el 20 ni el 21, sino el 19 porque fue año bisiesto. Y aunque hayan celebrado con festivales y todo el 21 de marzo, pues la primavera entró el 19. Así que pues, se les adelantó la primavera y se quedaron atrasados unos. Em, pero bueno, ese es un tanto irrelevante. Yo nada más leí que en Dicibizaltún, que es una zona arqueológica que se encuentra en la península de Yucatán y particularmente en el estado del mismo nombre, hay una pirámide. Bueno, alguien me dijo que no se llaman pirámides, se llaman basaltos, porque son escalonados. Está este sitio en Dicibizaltún, espero haberlo pronunciado bien, que tiene en la superficie una cámara donde, con dos entradas, una que apunta hacia
el este, sí, para allá está el este, para donde sale el sol, y otra para el oeste, para donde se oculta el sol, y en el equinoccio de primavera, el sol, la luz del sol pasa por el medio y se ilumina la cámara que tiene grabados mayas. Es un espectáculo que lamentablemente nunca he podido ver, me lo han contado, en la reseña que hubo en un periódico habló acerca de esto, este, y bueno, pues ojalá que si algún día tienen oportunidad de estar en Ditzibitzaltún, en la península de Yucatán, es una zona arqueológica que está entre Mérida y Puerto Progreso, toman esa carretera de Mérida a Progreso y hay una desviación que los lleva a esa zona arqueológica que no es muy grande, pero es muy bonita. Se los recomiendo, por ello sí la conozco. No, no he estado en el equinoccio, pero sí he estado en otro momento. Tiene un museo también. Y bueno, hay unos cenotes por ahí donde se puede meter la gente a, a nadar. Bueno, no, creo que por ahí no pasó el Tren Maya, pero que no está no está en ese camino, porque el Tren Maya va hacia Cancún y esto está hacia el norte. Pero, se los recomiendo, vayan y conozcan esa zona arqueológica, es muy bonita. Y todas las zonas arqueológicas que existen en la península de Yucatán son muy interesantes. Uxmal, Tulum y por supuesto Chichén Itzá. Bueno, cambiando de tema, lo que es, me llama mucho la atención comentar rápidamente y sin hacer tanto, sin detenerme tanto, es esta confrontación que tiene el Ejecutivo ya no con un periodista, ya no con varios periodistas, sino con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Y esa confrontación no es porque en TV Azteca se hable mal del gobierno actual, como lo hace Loret o como lo hace Ciro Gómez Leiva en Imagen TV, o como lo hace Joaquín López Dóriga o Chumel Torres o cualquier otro. No, no es por eso. La confrontación es porque primero se supone que Ricardo Salinas le debe 63,000 millones de pesos en impuestos al SAT. El Ejecutivo quiere que los pague, Salinas dice que no. Eh, Le quitan un campo de golf en Huatulco. Y a mí me llama mucho la atención porque yo vi un video que publicó ayer o antier Salinas Pliego y dijo, no me importa que me quiten el campo de golf, a mí no me afecta porque yo puedo, y tiene dinero para poder hacerlo, yo puedo jugar golf en cualquier campo del mundo, así que me lo quiten, pues no me importa. Importa porque simple y sencillamente es un área que era atractiva para el turismo de Huatulco y que ahora ya no lo van a tener. En contraparte, el pretexto de haberle quitado este campo de golf es que se va a convertir en un parque, eh, eh, es como casi casi diciendo que se va a recuperar el espacio para convertirlo en un parque público para la población de Huatulco, en esa tónica de querer de primero los pobres o de primero el pueblo, como lo dicen ellos. A mí no me gusta esa palabra, pero bueno, yo no soy pueblo, yo soy ciudadano, que es diferente. Este, entonces, bueno, eh, existe esa confrontación y en esa idea de que no nada más Salinas Pliego, sino que varias empresas deben impuestos al SAT. El SAT es una ramificación de la Secretaría de Hacienda para poder recaudar los impuestos, pues de la misma manera, yo quiero hacer un paréntesis rápidamente. Yo no sé si los empresarios evaden impuestos o no, y si lo hacen, seguramente lo han hecho desde siempre. Este gobierno quiere
obtener la mayor parte de dinero o recuperar la mayor parte de dinero para los programas sociales porque no le alcanza el dinero, porque es muy fácil darle dinero a muchas personas de la tercera edad, a muchas mujeres solteras, a muchos jóvenes, a muchas personas discapacitadas, a muchos niños, pero el dinero tiene que salir de algún lugar, porque no es eterno, no es para siempre, no se recupera. Si yo vendo refacciones en una tienda o vendo este, azúcar o café, pues obtengo un ingreso y una ganancia y con eso puedo pagar la educación y puedo hacer varias cosas. Pero si yo me gasto el dinero y no tengo de dónde obtener porque no trabajo en nada, porque nadie me lo da, pues entonces ¿de dónde voy a sacar el dinero? Aquí es una cuestión de lógica, ¿no? O sea, se puede ayudar a mucha gente de la población que lo necesita, pero ¿de dónde tiene que salir el dinero? Pues obviamente de los impuestos, y entonces, bueno, pues este, hay que tratar de recaudar la mayor parte del dinero que se pueda, este, y yo les voy a decir una cosa, muy probablemente muchos empresarios no pagan impuestos, o por lo menos no los que deben. Por ahí se ha dicho que Teletón, a través de Teletón, Televisa evade impuestos. Yo no sé si sea cierto. Lo que sí sé, y lo sé porque tengo conocidos que se atienden en Teletón, es que Teletón es una institución de beneficencia privada que hace lo que tiene que hacer y que sí ayuda a las personas que lo necesitan. Si Televisa a través de Teletón evade impuestos, eso es otra cosa. Yo no sé si Carlos Slim evade impuestos, yo no sé si el Palacio de Hierro, si Liverpool, si Coca-Cola, si la Pepsi, si Sabritas evaden impuestos, no sé. Si lo han hecho siempre, no sé. Seguramente pagan y a lo mejor evaden, eso no lo sabemos. Como tampoco podemos asegurar que ese dinero que se quiere recaudar de los impuestos vaya totalmente a los programas sociales, porque acuérdense que estamos en año de Hidalgo. Ya ustedes saben lo que eso significa. Bueno, aquí lo que me llama mi atención y que a mí me preocupa mucho es que el Ejecutivo dijo en una de sus conferencias matutinas que iban a poner, así como hicieron con los periodistas y que pusieron cuánto gana Loret, cuánto gana fulanito, sutanito, menganito, perenganito, pues así iban a hacer con los empresarios. ¿Cuánto le debe fulanito al SAT? ¿Cuánto le debe sutanito? ¿Cuánto le debe menganito? En la mañana dijo mañana, al día siguiente, de una respuesta que le dio Salinas Pliego. Y yo no sé si lo hizo, pero la verdad, yo no voy a desperdiciar 2 horas y media de mi vida, porque además en ese momento voy en el transporte público y prefiero dormirme y escuchar mi música, que estar escuchando toda una serie de cosas que ni al caso. Este, pero yo no sé si expuso esa lista, ya me enteraré. Pero en el caso de que lo hubiera hecho, o simple y sencillamente la idea de hacerlo, es para mí muy preocupante, porque entonces, ¿dónde quedan los datos personales que son reservados? Porque si de esa manera se va a exhibir a los empresarios, entonces mis datos personales, yo como servidor público estoy obligado a exhibirlos, pero una persona común y corriente que no trabaja en el gobierno, una ama de casa, un estudiante, un médico que trabaja por su cuenta, no sé, un mecánico, o la señora que vende en la papelería o en la tiendita, pueden ser exhibidos sus datos. Y eso es muy preocupante porque entonces cualquiera puede ver y tener acceso a mi información y entonces el INAI, pues por eso quieren desaparecer el INAI, para que podamos ver. A mí me llama mucho la atención porque este, pues esa parte de los ciudadanos alertadores a nosotros en Secretaría de Salud, a través de los correos nos dicen de los ciudadanos alertadores de que cuando veamos
algo de corrupción, pero el Ejecutivo dijo alguna vez, si ustedes ven, y pueden retomarlo, pueden buscarlo en Internet, todo está en Internet, y lo recuerdo muy bien porque eso sí lo escuché. Si ustedes ven que el vecino tiene un carro nuevo muy caro, denúncienlo, háganlo saber porque de dónde sacó el dinero, cómo lo obtuvo. Pues se pudo haber sacado a la lotería, lo pudo haber ganado en un concurso de esos de un auto, ¿no? Se trataba de denunciar a las personas cuando viéramos algo raro, algo extraño. Y si de por sí sabemos perfectamente bien que cuando algo malo pasa en nuestra casa, nadie se da cuenta, pero cuando compramos algo o cuando llega alguien a nuestra casa, todos los vecinos se enteran, pues entonces con esas cosas, ¿qué les puedo yo decir? Y si todavía los datos personales van a quedar disponibles y libres para que la gente los pueda ver, pues a mí sí me preocupa, porque entonces de repente, este, pues, digo, si el Ejecutivo desde la mayor tribuna va a exhibir a los empresarios, entonces de repente alguien puede poner en su Facebook, ¿sabes qué, Luis Gerardo? Me debes, este, 500 pesos de la vez pasada que te presté y no me los pagaste. Y pues la gente no tiene por qué enterarse de esas cosas porque son cuestiones privadas. En este caso es una cuestión privada, pero entonces aquí viene otro detalle. Si se trata de exhibir a los morosos, empresarios morosos, pues entonces necesitamos saber los ciudadanos, y para eso está el INAI, en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos. Y aquí hay un detalle muy importante porque como se los dije la vez pasada, este, este, se ponen algunas cosas, se ponen como de seguridad nacional y pues entonces ya no se puede saber porque el INAI no tiene injerencia en los datos que se consideran de seguridad nacional y pues entonces están blindados y pues entonces ya no nos enteramos cuánto costó el AIFA, cuánto costó el Tren Maya, cuánto costó lo que haya sido. Entonces sí me parece que es una situación muy complicada que se exhiban los datos de las personas, que se ponga en riesgo la integridad de las personas con sus datos abiertos, se trate de quien se trate, de empresarios y de lo que sea. E insisto, los servidores públicos tenemos la obligación de que nuestros datos se publiquen, pero por eso, porque somos servidores públicos. Nos paga nos paga la ciudadanía a través de sus impuestos y estamos obligados eh, a rendir cuentas. Eso es parte de el gobierno abierto. No olviden que yo estudié administración pública y sé perfectamente bien lo que es un gobierno abierto y el gobierno abierto tiene que mostrar, tiene que ser precisamente transparente y rendir cuentas. Pero bueno, eh, es así la situación. Y bueno, pues esta semana va a haber un break porque Semana Santa, no se va a trabajar viernes y jueves y viernes. Yo no sé si el ejecutivo vaya a dar sus conferencias esos días, no sabemos qué vaya a pasar. Ahí ya están los candidatos. Ah, sí, ya me acordé. Una cosa que yo iba a comentar que me parece muy lamentable, antes de cerrar, porque ya me pasé con el tiempo. Eh, esta semana hubo una serie de discrepancias, digo, lo cual no me sorprende ni es nada raro, en el Senado de la República. Una Lili Telles, que es del PAN, que alguna vez estuvo en Morena, pero que ahora es del PAN, Lili Telles confrontó a otra senadora y le dijo que este, todas estas cosas de la elección, de que el Ejecutivo se está metiendo en la elección
y de que las mujeres y de que la violencia de género y demás, de la corrupción de la que tanto se habla en la administración de la 4T. Y la senadora de Morena le dijo a Lili Telles que la señaló y dijo, es que es usted una tamalera, argüendera, no sé qué. A veces en el Senado y en la Cámara de Diputados las confrontaciones se vuelven como si estuviéramos en el mercado o en una vecindad de las más feas de Tepito, donde las señoras se agarran del chongo y casi casi se tiran en el patio a pelearse, y en el mejor de los casos nada más se sacan sus trapitos al sol. Pero aquí el señalamiento que yo quiero hacer, y Lili Telles le respondió, no soy tamalera y considero que vender tamales es un trabajo digno. Esto pues quiero suponer que es en alusión a Xochitl Gálvez. Pero a mí me llama mucho la atención, sin defender a Xochitl Gálvez y sin defender a Lili Telles, porque aquí tengo que hacer un paréntesis también. Como servidor público yo no puedo hacer proselitismo político a través de este medio, ni de ningún otro. Yo no estoy, no voy a estar diciéndoles voten por X o por Y, ustedes saben por quién votan. Simple y sencillamente doy mi punto de vista, mi opinión, como lo he dicho siempre, como un ciudadano que soy. Ya ustedes decidirán por quién votan. Pero sí señalo esto porque el lema del Ejecutivo y de Claudia Sheinbaum, que a partir de hoy ya no le voy a llamar Claudia Sheinbaum ni le voy a llamar Xochitl Gálvez para no entrar en dilemas, voy a decir simple y sencillamente la candidata de Morena y la candidata de la oposición, y ya saben a quién nos referimos, para no entrar en dilemas. Bueno, aquí la cuestión es que el lema del Ejecutivo, de la candidata de Morena y de toda la 4T es eh, el pueblo, que a mí no me gusta esa palabra, los ciudadanos no de clase media, no de clase media para arriba, los ciudadanos de las clases populares, para llamarlas de alguna manera. Que por lo regular son las personas, lo dijimos en un programa hace un año, las personas que se dedican al comercio informal, que son albañiles, que trabajan en carpinteros, mecánicos, aquellas personas que no tienen muchos recursos, la gente de las zonas rurales, las personas de los pueblos originarios o pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Toda esa gente que vive con el sueldo mínimo o un poquito menos y que no tienen un nivel económico determinado, entre ellos se encuentran precisamente las personas que venden gelatinas y tamales en la calle o en el mercado, porque no todas las personas... Fíjense ustedes, aquí, en donde nosotros vivimos, en el mercado que está aquí cerca, hay dos puestos de tamales. Eh, en esta zona de acá pasa un muchacho con su triciclo vendiendo tamales y del otro lado del fraccionamiento vende su papá, pero además hay otro muchacho que es la competencia. Donde está el Chedraui hay una persona que vende tamales. Aparte está el de los lleve sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Y aparte hay un negocio en una casa donde venden tamales de sabores, sí, de esos que tienen tres quesos, pero champiñones, pero de queso con zarzamora, pero de gansito, y que son deliciosos y bien caros. Bueno,
Y gente que vende gelatinas. Tengo conocidos que venden gelatinas. Este, algunos, mucha gente vende gelatinas afuera de las escuelas porque de eso se mantienen. Y esto quiero suponer que es en alusión a la candidata de la oposición, que en algún momento de su vida vendió gelatinas o creo que tamales también, la verdad no sé. Pero esa, esa senadora de Morena, que supuestamente está enfilada con la 4T y viendo por los intereses de las personas de menores recursos, donde se supone que la idea de la 4T es empoderar a la gente pobre, a la gente de escasos recursos, llamar despectivamente a la senadora Lili Telles tamalera, no es que la esté degradando, es que está dando a entender que vender tamales o vender gelatinas es lo peor del mundo, cuando hay un sector de la población que se dedica a ello, no nada más en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana. Y entonces, ella, ¿por qué menosprecia a la gente que vende tamales? Porque ella es senadora. Entonces, ella no es parte del pueblo o de la ciudadanía común. Ella es fifí, porque entonces si es fifí, ¿qué está haciendo en ese partido? Es que, fíjense las incoherencias. La gente muchas veces no se da cuenta. Y por eso yo siempre he dicho y me han criticado demasiado por las palabras. Esa frase del pez por su propia boca muere es muy cierta, porque las palabras son demasiado importantes. El tono con las que las decimos, la intención con la que las decimos, el significado de las palabras. Vamos, el idioma tiene un sinfín de palabras y todas las palabras tienen un significado. Y si yo digo, es que esa tamalera, estoy diciéndolo en un tono ofensivo, como si fuera algo malo, como si fuera algo degradante. Y en una senadora de la 4T, híjole, qué tristeza, porque entonces ella qué es, o a qué se dedicó, o a qué se dedica. Y pues ella no viene de abajo, o siempre fue fifí, o siempre ha sido fifí, pues que se vaya entonces a otro partido. ¿Y qué está haciendo en Morena? Y por eso Lili Telles le responde, no soy tamalera, pero ese es un trabajo tan digno como cualquier otro. Qué lamentable también que haya personas dentro de esta ideología, ¿no? De la 4T, de querer menospreciar lo que supuestamente defienden. Porque si yo digo que yo defiendo a las personas que hacen el servicio en mi casa, y de repente digo, ay, es que la gata esa, pues entonces no estoy defendiendo nada. Entonces me estoy contradiciendo. Este, es absurdo y es ilógico. Señores diputados, senadores y quienes están dentro de la 4T y fuera de ella, cuiden mucho sus palabras, porque a veces, híjole, dicen cada cosa que no debieran. Y ¿saben qué pasa? Así como lo que estoy diciendo se queda grabado en este video y en internet por muchos años, todo lo que dicen también se queda grabado. Y a lo mejor no se queda grabado en la mente de las personas, pero sí se queda grabado en un programa de radio, en un programa de televisión y en un video en internet. Así que, pues hay que tener cuidado con lo que uno dice, y que puede ofender a otras personas o que puede denostar a las personas, y no debe de ser así, sobre todo cuando se ocupa un cargo público, ¿no? Porque yo lo he dicho hasta el cansancio, nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Y hay que recordar
y se lo voy a recordar a la senadora, no me acuerdo del nombre de la senadora, lo tenía apuntado, pero se me olvidó el papelito en otro lugar. A quien me escuche, la esposa del ejecutivo, antes de de que su esposo tomara posesión del cargo, dijo, no hay mujeres de primera ni de segunda, por lo tanto yo no voy a ser primera dama. Entonces, si no hay mujeres de primera ni de segunda, pues entonces, ¿por qué llamarle despectivamente a una persona en función? Bueno, digo, Lili Telles evidentemente nunca metió tamales en su vida, pero, ¿por qué, utilizar eh, esa frase para ofenderla? Como si fuese lo peor del mundo. Las exoservidoras, por ejemplo, no se ofenden cuando les dicen así. Y miren que es un trabajo que, pues es un poquito denigrante porque tienen que vender su cuerpo y demás, pero de todos modos, tratar de ofender a la gente por lo que se dedica o por lo que es, qué feo. Bueno, pues ya me voy porque ya me tardé, ya me pasé del tiempo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este espacio. Son las 9 de la noche con 2 minutos, tiempo de Centro de México. Me parece que en Estados Unidos y en Europa ya están en horario de verano. Para nosotros entraría el horario de verano la próxima semana. Pero bueno, ya no hay horario de verano, así que ni al caso mi comentario. Los veo la próxima semana, no sin antes saludar a quienes me ven en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, el Caribe y por supuesto del otro lado del Atlántico y en la República Mexicana. Muchas gracias. Em, Nos vemos el domingo. El próximo domingo es último domingo del mes y es domingo de resurrección. No voy a tener programa. Nos vemos el domingo, dentro de 15 días, el primer domingo de abril, que creo que es domingo 7, valga la expresión, domingo 7, con otro programa más y otro tema de el domingo del lobo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos luego.